Tomando como referencia el lema, sabéis que cada mes estamos enfocando o prestando atención a un aspecto diferente de cómo tenemos que crecer como iglesia. Me resuena el texto de Pablo a una de sus iglesias cuando decía, no es que no lo hayáis o no lo estéis haciendo ya, pero queremos que eso siga aumentando, creciendo en cada uno de esos aspectos. Desde el mes de enero hemos estado viendo, en primer lugar, cómo el amor de Dios y el amor los unos por los otros debe estar de una manera presente en nuestras iglesias, en nuestras vidas, porque de ahí surge todo lo demás. Hablábamos y cada mes y cada semana enfatizamos que el amor es el motor de nuestras vidas y el motor de nuestras relaciones. Si no nos amamos, no vamos a hacer todo aquello que estamos enfatizándonos. El mes de febrero estuvimos hablando acerca de enseñarnos unos a otros, el mes de marzo de servirnos unos a otros y el mes de abril estuvimos viendo cómo hemos de ser comunidades o una iglesia que crezcamos también en el cuidado mutuo. Este mes de mayo que ya ha pasado, hemos estado hablando de la importancia de exhortarnos, de animarnos, incluso de amonestarnos. Y durante todo el mes hemos estado prestando atención a diferentes pasajes de la palabra del Señor que nos exhortan, que nos animan, que de alguna manera también nos amonestan en el sentido de poner delante nuestra una advertencia para que como iglesia sigamos hablando, siendo una comunidad que viva los valores del Señor y los valores de su palabra. Este mes tenemos el reto, y digo el reto porque es una de esas partes posiblemente más complicadas de llevar a la práctica, que es el soportarnos unos a otros, el aceptarnos unos a otros y el someternos unos a otros. Hablaba con Yolanda esta semana y decía que, o al menos cuando estaba preparando este tiempo, que me daba la impresión de que podíamos invertir los términos, podemos decir soportarnos, aceptarnos, someternos, o podemos partir del hecho de que tenemos que someternos unos a otros para aprender a soportarnos y aceptarnos, pero posiblemente, y por ahí he decidido coger la línea, tenemos que aprender a soportarnos porque así nos vamos a aceptar mejor unos a otros y así vamos a ser capaces de someternos unos a otros. Y posiblemente esa es la línea que vamos a seguir en este mes, pero como digo, tanto monta tanto. Porque en la palabra del Señor no encontramos una secuencia así propiamente dicho, sino que son diferentes pasajes. En la carta a los Efesios es donde encontramos en el capítulo 4, versículo 2, que ahora después estaremos leyendo, que Pablo anima a la iglesia a que se soporten unos a otros. Pero después en el capítulo 5 les habla de la necesidad de someterse cada uno de ellos a los demás. A los colosenses les habla también de soportarse, pero porque como vimos en el mes de abril, estamos llamados a perdonarnos. Y en Romanos capítulo 15 y versículo 7 es donde Pablo le dice a esa iglesia que tienen que aprender a recibirse, la palabra que usa en el original griego para usar ese término es también aceptarse. Si yo te recibo porque te estoy aceptando. Como sabéis y como imaginaréis, aquí hay mucha tela que cortar. Pero para mí el gran valor que aportan estos textos es que son pasajes dirigidos a iglesias. Iglesias que ya han sido plantadas, iglesias que están creciendo, iglesias que están descubriendo todas ellas, porque ninguna de ellas son iglesias judías propiamente dicho, ¿no? Ninguna de ellas está localizada en el término del pueblo judío y por lo tanto tampoco tienen el contexto de todo el Antiguo Testamento y de toda la enseñanza que
que ya el pueblo judío sí disfrutaba a lo largo de la historia. Así que esas iglesias necesitan ser instruidas en qué significa ser una comunidad que tiene a Dios como el centro de su existencia y de su vivencia. Iglesias que se van desarrollando con el tiempo, iglesias que van creciendo en número y también en conocimiento de Dios, pero iglesias que igualmente empiezan a ver sus conflictos internos como todas y cada una de las demás. Iglesias que necesitan que Pablo les escriba y les recuerde alguna de sus enseñanzas para que sigan andando en el camino que él ha ido trazando. Iglesias a las cuales Pablo ama profundamente, pero iglesias que necesitan seguir creciendo, madurando. Y eso es algo de mucho valor para nosotros, porque si estamos aquí es porque un día alguien plantó la semilla del Evangelio aquí en Zaragoza. Si estamos aquí es porque somos fruto del crecimiento que a lo largo de los años el Señor ha hecho también en esta comunidad. Pronto estaremos celebrando nuestros 50 años de iglesia. Si estamos aquí y vamos a prestar atención a estos pasajes es porque queremos seguir creciendo. Y si yo estoy aquí es porque el Señor ha puesto también en mi corazón el hecho de prestar atención a diferentes pasajes y desde el amor que nos une los unos por los otros, estar reflexionando en la palabra y saber cómo Dios quiere que sigamos viviendo como pueblo suyo. Me gustaría que pudiéramos ir a Efesios, al capítulo 4. Este pasaje va a ser proyectado, igual que alguno después, pero me gustaría también que pudiéramos dar un momento también para orar al Señor y pedirle que lo que vamos a estar aprendiendo, recordando, meditando en estos momentos que pueda ser de bendición para cada una de nosotros. Señor, como siempre queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que esté ocupando el lugar central en nuestras vidas y también en medio nuestra en estos momentos. Nos dice tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Señor, y aunque no entendemos eso en su totalidad, pero Padre, sí sabemos que tú estás aquí con nosotros y que podemos sentir que el temor a ti, Señor, la reverencia a ti también, a tu palabra y lo que tú quieras traer a nosotros. Señor, queremos que eso esté gobernando nuestras vidas y este tiempo como parte de este culto. Por eso te rogamos, Señor, que nos enseñes, que nos recuerdes aquellas cosas de tu palabra que son necesarias para nuestra edificación, que son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que, Señor, podamos ser una comunidad que viva teniendo muy presente tu amor entre nosotros, pero también, Señor, que sea un ejemplo para esta sociedad, para esta ciudad de Zaragoza, que tanto necesita tener un referente de lo que significa ser un pueblo santo, apartado para ti. Padre, guíanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice este pasaje, Efesios 4, vamos a leer del versículo 1 al 6, pero también los versículos 13 al 15. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera cosa importante, Pablo está rogando a la iglesia en Éfeso. Sabéis que ese verbo es un verbo que haya que tomar a la ligera. Pablo está rogando, Pablo está compartiendo la profundidad de su corazón y está instando a la iglesia a que haga algo. Y después, para mí el otro verbo importante es andéis. No porque algunos andemos mal de nuestras piernas, sino porque sabéis que andar en el contexto de que Pablo lo usa, tiene que ver con todo el día a día de nuestra vida. Algunas traducciones más modernas usan el verbo vivir, que viváis como es digno de eso a lo cual Dios os ha llamado. Y eso a lo cual Dios nos ha llamado. Tenemos muchos pasajes.
Mismo Pablo hablará de que hemos sido llamados para crecer a la imagen del Señor. Aquí en el capítulo 4 lo vamos a ver, pero anteriormente, en el versículo 8 al 10 del capítulo 2, habla de que hemos sido llamados para buenas obras, llamados para reflejar, como diría Pedro, ese carácter de Dios allí donde estemos, ¿verdad? Así que Pablo está rogando a la iglesia que ande y que viva de una manera digna de Dios, digna del referente que tenemos como Dios y Padre. Y por eso en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos de una manera especial, ¿verdad? Soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Ahí está lo que estábamos hablando al principio. El amor va a hacer posible que podamos soportarnos, pero también tenemos que armarnos de paciencia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que lo que está en juego es la unidad de la iglesia, la paz de la iglesia, la paz y la unidad del cuerpo, versículo 4, cual hemos sido llamados y del cual formamos parte, un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos, en todos. Dios está encima de nosotros, Dios está por encima de nosotros, Dios es un Dios grande, amoroso, trascendente, soberano, que no podemos llegar a entender ni siquiera de lejos su poder, su actuación, pero al mismo tiempo es un Dios que está sobre nosotros, pero que ha dado por nosotros y que está. Esa es la realidad del Dios en el que creemos y predicamos. Y por eso, teniendo a Dios, como se decía en aquella poesía, teniendo a Dios por testigo, ¿verdad? Es que estamos aquí y que sabemos que Él está aquí con nosotros, que Él marca la diferencia y debe marcar la diferencia entre nosotros. Con una finalidad, Pablo va a seguir hablando a partir del versículo 7 de cómo Dios ha manifestado su gracia en la iglesia, pero con una finalidad. Y ahí he retomado en el versículo 13 hasta el 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No solamente de la fe, que creamos lo mismo y que vivamos en un mismo sentir, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, Dios nos ha puesto en una comunidad para que aprendamos a vivir en Él y para que le conozcamos a Él mejor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier sitio y por cualquier tipo de doctrina, por personas, la palabra que usa Pablo, estratagema, artimañas, malas intenciones, personas que puedan engañarnos y emplear astucias que nos hagan llegar al error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor de nuevo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad va a aparecer ahora después. Incluso la verdad está sujeta. Así que esto es más del mes pasado, pero seguimos hablando. La verdad no podemos enarbolarla por encima del amor de Dios. El amor de Dios por las personas debe de hacernos también sabios a la hora de compartir la verdad. Así que como cristianos no estamos llamados a ser, como algunas veces he escuchado, ojalá fuera un poco más como el Dr. House, ¿verdad? Que parece que su boca está prestada y que dice las cosas tal y como las piensa, y allá que se agarre cada uno. Eso no es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a vivir el amor de Dios y también a transmitir la verdad de Dios de una manera que las personas puedan conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Fijaos como una vez más, y como ha ocurrido los temas que hemos tratado anteriormente,
Tenemos que amarnos, enseñarnos, servirnos, perdonarnos, animarnos, exhortarnos, amonestarnos. Ahora vamos a hablar de soportarnos, vamos a hablar de aceptarnos, pero de nuevo Pablo acaba poniendo a Cristo como el perfecto ejemplo a seguir. Por eso me gustaría que pudiéramos reflexionar dos cuestiones que para mí son clave a la hora de entender la persona y el ministerio de Jesús. Porque aquí sí que podemos hacer una diferencia bastante grande en cuanto a Jesús y a nosotros. ¿Cuánto tuvo que soportar Jesús? ¿Tuvo que soportar mucho o poco? Mucho más de lo que podemos llegar a entender. Y sabiendo todo lo que tuvo que soportar Jesús, es posible que podamos hacer una diferencia de cuántos kilómetros nos separan de la vida de Jesús y lo que Él tuvo que soportar de nuestras vidas, lo poco que a veces parece que tenemos que soportar nosotros. Por eso me gustaría, y he hecho un esfuerzo, pero espero conseguirlo, de que seamos capaces de leer el ministerio de Jesús en dos aspectos claves de su persona y de todo lo que Él hizo. En primer lugar, pensar en que Jesús quiso voluntariamente construir relaciones. Parece una obviedad, pues veréis que no es tan obvio. Y en segundo lugar, puesto que Jesús quiso construir relaciones, Jesús supo manejar esas relaciones y actuar con bondad. Posiblemente ahí podíamos terminar, pero flaco favor nos haríamos si no indagáramos un poco en cómo Jesús quiso invertir su vida en las personas y cómo Jesús tuvo que lidiar con las personas y actuar con bondad, con amor a ellas. Dice en Mateo capítulo 9 y versículos 9 al 10, y he cogido este pasaje, pero podía haber cogido cualquiera. De hecho, os animo a que podáis leer los evangelios en clave de Jesús relacionándose con las personas, porque fue parte clave, cardinal de su ministerio. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Creo que no es un pasaje desconocido para la mayoría. Mucho habría que hablar acerca de esa palabra, sígueme, que Jesús habló, Mateo. Queremos entender y sabemos por el contexto de los demás evangelios que Mateo más que seguramente había escuchado y sabía quién era Jesús, pero Mateo escuchó un llamado directo de parte de Jesús para seguirle. Se levantó y le siguió, y en el versículo 10 ahora directamente no se nos dice qué pasó entre medias, pero sí se nos dice que Mateo llevó a Jesús a su casa y que estando en su casa con él vinieron dos tipos de personas, publicanos y pecadores, y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus. Mirad, la primera diferencia de lo que Jesús hizo en contraposición con lo que los religiosos de su tiempo hacían es que los religiosos de su tiempo no se sentaban ni con publicanos ni pecadores. Jesús, sin embargo, entendió que tenía que meter las manos de lleno en el problema de la humanidad. Hace 2 semanas, cuando estaba en Galicia, en el retiro de jóvenes allí, el tema que estábamos tratando precisamente era que tenemos que ser imitadores de Jesús. Y los chavales hicieron un vídeo que han colgado por ahí en las redes sociales y aparece parte de una entrevista que me hicieron. Y me preguntaron varias cosas.
Uno, quién era alguien de mi cercanía o alguien de mi entorno a quien a mí me gustaría imitar. Después me preguntaron, bueno, y estamos hablando de imitar a Jesús. ¿Qué cosa o qué aspecto de Jesús es el que tú tienes en mente de una manera más especial a la hora de imitarle? La verdad es que por un momento me costó. Pero no me costó tanto, porque algo que sigo aprendiendo cada día y algo que sigue impactando mi vida de manera personal, no por encima porque sea más importante, sino porque quizás yo le preste más atención, es el hecho de que Jesús se relacionó con todo tipo de personas. Él fue una persona inclusiva. De alguna manera, él estaba pendiente más de los excluidos de la sociedad que de aquellos que parece que gozaban de privilegios de relaciones con los demás. A Jesús le vemos en su ministerio yendo a los leprosos, que eran los excluidos, los que eran por la ley llamados a ser puestos aparte para que no contaminaran a los demás y para que no contaminaran tampoco sus sacrificios, sus actos de ofrendas en el templo. Otros grandes excluidos de la sociedad fueron las mujeres, y Jesús quiso que las mujeres formaran parte fundamental y elemental de su ministerio. Se rodeó de ellas, les dio papeles protagonistas y rompió barreras que hasta entonces en la sociedad no estaban rotas. Hablaremos de ello dentro de 2 semanas. Jesús dejó que los niños se acercaran a él. Cuando sus discípulos lo que querían es que los niños le dejaran tranquilos. Y Jesús dijo, ¿por qué? Dejad que los niños vengan a mí. Ya no solamente porque de ellos es el reino de los cielos, sino porque cualquiera de vosotros que no se haga como un niño no podrá entrar de los cielos. Jesús le dijo, después de esta conversación y en otros momentos también, a los religiosos de su tiempo, solamente los enfermos tienen necesidad de un médico. Así que si tú no te ves como uno de esos publicanos, como uno de esos pecadores, no vas a necesitar a Jesús para nada en tu vida. Y eso, hermanos, es un principio fundamental del ministerio de Jesús. Jesús vino a demostrar que los excluidos eran los llamados, que los que el entorno religioso estaba dejando aparte, Él venía a dar su vida por ellos. Así que eso es una de las cosas que a mí me han impactado siempre del ministerio de Jesús. Algo tan necesario para ti y para mí. El que estemos continuamente pendientes de ver quiénes pueden ser los excluidos, ya no solamente de nuestro entorno, sino también entre nosotros. Y a veces hay personas que se excluyen, a veces hay personas que se autoexcluyen, personas que parece que no encuadran dentro de lo normal. Hermanos, tenemos que estar vigilantes para no excluir, sino para ser ciudades que no deje a nadie fuera por causa absolutamente de nada, ni de edad, ni de sexo, ya no voy a decir de religión, ni mucho menos, pero sí que podemos levantar barreras que hagan que entre nosotros estemos imposibilitando esas relaciones entre nosotros y con el Señor. Y eso, ese aspecto de Jesús, relacionándose con todo tipo de personas, tiene muchísimo que ver con este punto de aprender a soportarnos. Jesús no dejó que los prejuicios, ni los prejuicios de tipo cultural, ni social, ni espiritual, ni lo que otras personas pudieran decir acerca de esas personas, ni, cuidado, lo que Jesús conocía de esas personas fuera una barrera para relacionarse con ellos. Pensad en eso por un segundo. Nuestra tendencia natural, lo que leeréis en cualquier libro de autoayuda, y hay grandes libros, estaba revisando esta semana uno, Gente tóxica, de Eduardo Estemateas. ¿La habéis leído alguna vez? Pues leedlo. Porque es un libro que, como otros tantos, nos advierten
de personas que pueden estar haciendo mal a nuestra vida, personas que pueden tener una actitud llamada tóxica, de egoísmo, de juicio y de otras muchas cosas. Pero dentro de lo bueno que tienen todos estos libros y manuales, tienen una parte mala, cristianamente hablando. Intentamos de aplicarlo a nosotros como iglesia. Es que el consejo primero que aparece ya entre líneas en la introducción es: aprende a identificarlas. ¿Para qué? Apartarlas de tu vida. Y hermanos, eso no es lo que Jesús hizo. Y eso no es a lo que Jesús nos está llamando. Una persona tóxica entre nosotros, podemos identificarla y decir: no pierdas el tiempo con ella, mira que esta persona viene dando problemas durante toda su vida, mira que esta persona te va a robar el tiempo, mira que esta persona va a absorber tus energías. Jesús aprendió a invertir en ellas. Jesús aprendió todo lo contrario. Dio su vida para cambiarles y así poder ser también tu Padre celestial. Cuando pensamos en eso en la vida de Jesús, yo pienso, hermanos, es que yo soy uno de esos insoportables. Si es que todos y cada uno de los que estamos aquí, y no que alguien levante la mano y diga yo no, somos de nuestro padre y de nuestra madre. Todos tenemos nuestras peculiaridades. Todos somos un poco raritos en alguna cosa. Sí o sí. Pregúntale si no a tu esposa o a tu esposo si lo tienes al lado. ¿Soy rarito en algo? Seguro. ¿Eh? Por eso el matrimonio y las relaciones familiares son ese primer campo de batalla donde aprendemos que tenemos que soportarnos. Como decía antes, dentro de 2 semanas hablaremos de eso. Pero cuando pienso en que Jesús sabía absolutamente todo acerca de la vida de Mateo, y a pesar de eso quiso acercarse a él, cuando Jesús sabía absolutamente todo de la vida de la mujer adúltera, y así se lo hace saber, y a pesar de eso quiso invertir en ella, cuando Jesús sabe absolutamente todo de Sergio, Juan, Israel, Ana, de Tim, de Yolanda, y a pesar de eso quiso dar su vida por ti y por mí. Y dar su vida significó dar su vida. Y después de haber dado su vida, seguir invirtiendo en una relación personal contigo y conmigo. Lo primero que viene a mis pensamientos es: ¿quién soy yo para no hacer al mínimo esfuerzo por soportar? Él, Dios, está soportando cada día. Multiplicad eso por Zaragoza, multiplicad eso por España, por Europa y por el mundo. ¿Sigue Dios soportándonos? Ya no solamente a nosotros que intentamos de dejarnos guiar por Él, sino a todos los que no le tienen en cuenta y hacen barbaridades cada día en este mundo. ¿Pensáis que Dios no sigue soportando la maldad del ser humano? Todos nosotros somos pecadores e imperfectos. Y Jesús lo hizo porque estaba completamente convencido de que las personas necesitamos tener ese encuentro con Él, ser salvas y tener vida eterna, reconciliarnos con Dios, disfrutar de esa vida plena que Él quiere, pero necesitamos mucho más. Hermanos, tú y yo necesitamos ayuda para adquirir esa humanidad perfecta de la que Pablo está hablando. Y nos guste o no nos guste, seamos mejores, peores, el plan que Dios ha trazado para conseguir eso, que aprendamos a relacionar. Dios ha establecido la iglesia para muchas cosas, pero entre la fundamental es crear en ti y en mí su carácter. Y su carácter no lo vamos a crear a menos que aprendamos parte del carácter. Su amor, perdón, paciencia.
Todos necesitamos, hermanos, sanar alguna faceta de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestros traumas del pasado, que todos tenemos algunos, nuestra falta de empatía, nuestras incapacidades sociales, nuestras carencias a veces incluso al relacionarnos y expresarnos correctamente. Y eso no se consigue estando encerrado en tu casa leyendo el comentario a los Efesios del mejor comentarista bíblico que queráis. Esa es la teoría. Pero la práctica está en ir y en aprender. Es aquí, la iglesia, no aquí en el lugar del edificio, sino en la fraternidad de los hermanos y las hermanas, a través de nuestras palabras los unos con los otros, a través de nuestro ejemplo los unos con los otros y de las relaciones los unos con los otros, donde vamos a aprender a amarnos, soportarnos, perdonarnos, a invertir nuestra vida en los demás. Quien tenga dudas, que vaya al Antiguo Testamento. Famoso Proverbios 27:17. El hierro se afila con hierro, pero el ser humano en el trato con otro ser humano. Si quieres pulir tu vida con hierro, yo puedo dejarte, bueno, es de aluminio, la muleta. Te decía, hoy he cambiado la vara y el cayado por una muleta, pero puede hacer lo mismo. Si alguien quiere darle un golpe a otro alguien, con la muleta puede hacerlo. ¿Pero pensáis que eso va a cambiar algo en su vida? Puedes intentar de forjar tu carácter a base de martirizarte, a base de penitencias, pero eso no te va a ayudar en tus relaciones con los demás. Es en el trato con las personas que aprendemos a amarnos, a aceptarnos y a soportarnos. Normalmente tenemos impedimentos. Nuestro egocentrismo, vernos a nosotros primero que los demás, nuestra falta de interés por los demás, bueno, ya alguien se encargará. La amargura que posiblemente puedas estar teniendo en tu vida por relaciones no sanadas en el pasado, o el exceso de actividades que te aísle de los demás. Son cosas que tenemos que estar vigilando en nuestras vidas. Exceso o defecto de actividades que puedan estar aislándonos de los demás. El Señor supo poner en orden absolutamente todo. Y las personas fueron parte integrante de su vida, su énfasis y su ministerio. Mira, quédate con esto de este primer punto si quieres. El segundo va a ser más corto. Aprender a soportarnos nos abre la puerta para ser una ayuda positiva en la vida de los demás. Si ves a los demás como una carga, que te están quitando el tiempo, que te están quitando las energías, que te están quitando el poder estar hablando o haciendo otra cosa en el móvil y no chateando con esta persona que es que no sabe, lo vas a ver como una carga. Pero aprender a soportar a esa persona es una puerta que Dios te está abriendo para ser una ayuda positiva en su vida. Así que no podrás aprender a soportar a otros a menos que tu prioridad sea relacionarte con ellos. Si tu prioridad no es relacionarte con los hermanos, acabará el culto, yo no me va a dar tiempo de salir, pero acabará el culto, saldrás y si alguien te para, mira que este pesado me está parando, que tengo la comida que ponerla, que esto, que lo otro, que tal. Ya no estarás soportando ni siquiera el que alguien te pare a saludarte. Pero si las personas son una prioridad en tu vida, entonces la comida, yo hoy como un poquito más tarde, me da igual, y si tengo que salir de aquí un poco más tarde, da igual. Fijaos por qué ejemplo más pequeño he empezado. Por el de salir, el de tu agenda, de tus proyectos. Así que cuídate de no ver a las demás personas como una prioridad. Si quieres realmente crecer y aprender a soportar a los demás, el primer paso que tienes que dar, por muy evidente y muy lógico que parezca, y no olvidarte de él, es el de velar de sí tu vida,
relacionarte con los demás es una prioridad o no. El segundo paso, evidentemente, es consecuencia del primero. Jesús tuvo que aprender a manejar la oposición de las personas, pero a responder con amor y bondad hacia ellas. El texto lo veremos al final. Mira, Jesús estuvo acompañado de muchos tipos de personas. Los que conozcáis un poquito más acerca de los evangelios, podéis visualizarlo de una manera muy gráfica y muy clara. Donde Jesús iba, estaba rodeado de personas. Desde el comienzo de su ministerio, había personas que le seguían, que le admiraban, que le confesaban como el Mesías, que creyeron en él como el Hijo de Dios, personas que querían escucharle, personas que querían estar a su lado, personas que querían aprender de él, personas que cuando se movía de un lugar a otro se metían en la barca, cruzaban el lago para ir a verle, que cuando Jesús intentaba esconderse le estaban buscando. Personas que necesitaban ser tocadas físicamente por Jesús, que necesitaban ser escuchadas por Él, sanadas, restauradas. Esa es la imagen que tenemos de Jesús, ¿verdad? Pero también, desde el primer momento, el principio de su ministerio, le acompañaron personas que se oponían a su ministerio, que dudaban de Él, que le enjuiciaban, que le acusaban, que le ponían a prueba, que cuestionaban sus enseñanzas, personas además que le perseguían, que buscaban la ocasión perfecta para prenderle y matarle. Y todos y cada uno de nosotros podemos recordar episodios donde tuvo encontronazos también dialécticos con más conocidos, fariseos, saduceos, escribas, herodianos. ¿Qué criticaban este grupo de personas de él? Pues mira, criticaban su fe, sus enseñanzas, sus milagros, el cumplimiento de la ley, el celo que Jesús tenía por las cosas de Dios. Personas que al final criticaban que se relacionara con todo tipo de personas, como hemos indicado antes. Cuestionaban y criticaban su sabiduría, criticaban y cuestionaban su compasión para las personas. Pero ¿cómo es que ha sanado a este en el día de reposo? Pues poner la agenda antes que las personas. Y de eso le enseñó Jesús a los demás, ¿verdad? No es el día de reposo, está hecho para las personas y no las personas para el día de reposo. Así que estate atento con signos de exclamación, porque Jesús también tuvo que soportar la poca fe de sus discípulos, la poca fe de sus apóstoles, la mente estrictamente limitada de algunos de sus seguidores, el abandono de un buen número de sus discípulos, la incomprensión de su familia, la convivencia con personas que solo le acompañaba para ver qué podían sacar de él, la traición y el abandono de muchos de los suyos. Así que, hermanos, todos estamos expuestos a lo mismo que Jesús estaba expuesto. A él no solamente le persiguieron para matarle, le mataron por lo que le perseguían. Tú y yo estamos también en el punto de mira, porque un hermano o hermana nuestra puede cuestionar nuestra vida, nuestras intenciones, nuestra fe, el por qué hacemos las cosas o el por qué no las hacemos. Jesús llegó a decirle, si Juan el Bautista vino y se sentó con alguien, no se sentó con nadie. Él estaba fuera en el desierto y le criticasteis por eso. Y el Hijo del Hombre viene y se sienta con pecadores y él le critica. ¿Qué quedamos? Y a veces somos inconsistentes en nuestros propios pensamientos y nuestra forma de juzgar a los demás. Así que esto no significa, de nuevo, ley número 1 de nuestros días a día. Tú tira para adelante y lo que a los demás te digan que no te importe. No, no van por ahí los tiros. Sí es verdad que tenemos que evaluar nuestras vidas de alguna manera. Leía un proverbio, dicen, proverbio de antiguo, no me acuerdo de qué cultura ahora, se me ha pasado,
y me llamó la atención en la propia evaluación que tenemos que hacer de nuestras vidas. Decía, si una persona te dice que eres un caballo, pasa de largo. Si dos personas te dicen que eres un caballo, párate y escúchala. Si tres personas te dicen que eres un caballo, empieza a comprarte una silla de montar. Y me resultó interesante, porque a veces, como dije hace algunas semanas, pensamos que tenemos que tirar para adelante, no escuchar la crítica. Hombre, si te critican una vez por algo, pues pasa de largo, no te amargues la vida. Ahora, si continuamente estás escuchando a diferentes personas que dicen algo, hoy en día se dice, háztelo ver. Empieza a untar dinero para comprarte una silla de montar. Hermanos, ¿cómo pudo Jesús sobrellevar esa carga? ¿Cómo pudo Jesús y cómo podemos nosotros siquiera acercarnos a su ejemplo? Muy rápidamente. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Punto número 1, no estuvo a la defensiva. Cosa que yo sí que hago de vez en cuando. Pones a la defensiva, uy, ¿por dónde me va a salir este? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a criticar? ¿Qué me va a cuestionar? No respondió con violencia. ¿Alguna vez hemos podido responder con violencia? Posiblemente no física, sino verbal. Jesús no mostró orgullo. Jesús no buscó venganza. Jesús no guardó resentimiento de las personas que más incómodas le eran. Jesús en algunas ocasiones actuó con firmeza. ¿Recordáis la verdad en la que hemos leído en Efesios? Que Pablo decía toda verdad en amor. Jesús es el ejemplo máximo de decir la verdad a las personas, pero hacerlo con amor. No dejó que los demás lo usaran ni abusaran de él. Así que ahí estamos estableciendo los límites. ¿Vale? No dejes que los demás te usen ni abusen de ti. Pero tampoco seas insensible, porque Jesús fue sensible, comprensivo, amable y compasivo. Mostró el fruto del Espíritu Santo a pesar de las circunstancias. Actuó así con las personas necesitadas, cuando le defraudaron, como hemos dicho antes, cuando le respondieron con ingratitud. ¿Recordáis a los 10 leprosos que vinieron a él? Y Jesús les sanó y al templo. Da gracias a Dios por ello. Solamente uno vino dando gracias. Y dijo, ¿dónde están tus 9 compañeros? Solamente yo he venido. Y resulta que quien vino dando gracias era samaritano. Uno que era mal visto, uno de los excluidos, los judíos. Actuó así hasta cuando vinieron a apresarle y matarle. Fue humilde, amoroso, los demás. Y eso impactó la vida de los suyos. ¿Recordáis quién era el discípulo más colérico o sanguíneo del grupo de los apóstoles? Pedro se agacha. Pedro, ¿recordáis cómo saltaba? Como cuando Jesús le dijo que tenía que morir, Señor, que eso no te ocurra. Cuando vinieron a apresarle, sacó una espada. ¿Por qué llevaría Pedro una espada? Le cortó la oreja a Malco y Jesús le dijo que ese no era el camino. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 19 al 25, fijaos cómo el testimonio de Jesús impactó su vida. Porque esto merece aprobación, acabó diciéndole a sus iglesias. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ahí viendo lo que merecéis, ¿no? Leemos entre líneas. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Esa fue la experiencia de Pedro con el Señor. Esa fue la experiencia de Pedro, de lo que él aprendió en sus relaciones con los demás. Me gustaría concluir con una historieta. Dice que un hombre iba por el campo, vio a una serpiente que se estaba quemando en un pequeño incendio que se había provocado en el campo. Así que este hombre fue e intentó de sacarla del fuego y la serpiente pues se volvió, intentó picarle. Así que este hombre la soltó, pero veía que la serpiente seguía quemándose. Así que intentó cogerle. Cada vez que intentaba de acercar su mano, la serpiente respondía intentando morderle. Así que cuando llevaban un par de veces allí viendo cómo hacerlo, llegó otro hombre que lo veía y le dijo: pero ¿cómo eres tan testarudo? ¿Cómo eres tan cabezón? ¿No estás viendo que cada vez que echas la mano para ayudar a la serpiente intenta morderte? El hombre se quedó pensando y le dijo: la naturaleza de la serpiente es morder, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar. Así que este hombre cogió un trozo de palo que había por allí en el campo y ahora sí, con el palo intentó de sacarla, la cogió, la soltó, la serpiente se fue y dejó de quemarse. Mira, hermanos, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dejamos que las circunstancias, el comportamiento de los demás, como sean los otros, cambien nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene que ser la naturaleza del Señor. Amarnos, ayudarnos, y cuando seamos un poquito difíciles de llevar, aprender a responder con humildad, aprender a soportar y ver eso como una oportunidad de hacer crecer al otro. Si recordamos esas dos cosas que caracterizaron el ministerio de Jesús y lo que Él sigue haciendo por ti y por mí, será más fácil sobrellevar nuestras relaciones como iglesia. Si no haces relaciones personales, si no haces de esas relaciones personales una prioridad en tu vida, no vas a poder soportar a nadie. Y puedes decir: pues mira qué bien, yo en casa, en la suya y todos en la de nuestra. Señor con todo allí donde esté. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que Dios pretende de ti y de mí. Pero a menos que entiendas que esa parte de relacionarte con los demás es parte de lo que Dios quiere hacer contigo, de usarte para bendecir, ayudar y hacer crecer, moldear el carácter de los demás, no vas a poner sus carencias por delante de tu naturaleza como cristiano. Vas a estar viendo más que le falta lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Así que pídele a Dios que Él ponga todo el fruto de su Espíritu Santo en ti, que su amor abunde cada día más y más en tu vida, para que así puedas amar, enseñar, soportar, perdonar, hacer crecer. De eso es lo que estamos hablando y de eso seguiremos hablando estas semanas que vienen. Hermano, espero que esta semana, por lo menos, puedas reflexionar sobre esto y que el Señor te ayude a entender tu corazón por ti, para así tú también poder pedirle que Él te ayude a conocer el corazón de los demás, invertir en su. Amén. Tenemos una oración en este momento.